justificaba un golpe de Estado contra No, Hitler. la represión No, posterior se eso justifica. no, pero te dije en la primera respuesta, por favor, ponme atención cuando estoy hablando. Te dije en la primera respuesta que no se justificaban ciertos crímenes. Déjame que te explique, si no, no va a haber manera de que tengamos debate y entiendo que asesino de masas. Sin embargo, desde tu planteamiento parece un salvador de la patria. Me preocupa ese concepto. No, y yo equiparo... Pero yo lo equiparo a Pinochet, entiéndeme. Yo solamente, no, pero es que Franco tenía una ideología, ellos seguían una ideología fascista. Pinochet no. Pinochet nunca tuvo una ideología. Ahora sí, terminó siendo un anticomunista, a pesar de que el mismo Salvador Allende lo nombró comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y estaba convencido que Pinochet era leal a él y probablemente lo era. Evitar pensar que me blanqueas a Pinochet y eso me molesta profundamente ideológicamente, No, puedes hacer lo que quieras. No estás escuchando mis argumentos. Yo te estoy escuchando, sí. O una dictadura al estilo cubano hasta el... No me puedes plantear una ucronía como esa. No, porque no sabemos si Allende se hubiera convertido en una dictadura o no. Sí, bueno, pero lo que tú estás haciendo no es ser realista, estás aplicando la falacia del nirvana. No, es comparar lo que ocurrió con Pinochet con una democracia liberal ideal como la que, o más o menos ideal como la que tenemos ahora. ¿Podré hilar una frase entera? Tampoco estaría, pero te estoy Axel, ¿puedo hilar una frase entera para responderte? ¿Puedo? Pero me gustaría que contestes tu pregunta. Sí, pero es que intento hacerlo, pero no hay manera. Y me encanta tu pasión, ¿eh? Es decir, yo creo que un intelectual tiene que implicarse a ese nivel. Todas las dictaduras son malas. Axel, todas las dictaduras son malas. Todo el fascismo son malos. Son todas igual no me gusta una. ¿Puedo quedarme en el centro y que no me guste ni una ni la otra? Escúchame, son todas igual de malas. No hay dictaduras más criminales que otras. Pues, entonces... No hay dictaduras más criminales que otras. A ver, me parece que Stalin fue tan criminal como Hitler, quizá en número más. El otro creó un índice de exterminio. Fue tan criminal como Gorbachev porque los dos fueron dictadores. No, para nada. ¿Te parece que es lo mismo la dictadura de Gorbachev que la de Hitler? A ver, me estás pidiendo que mida el mal. ¿Hay un mal peor que el otro mal? Hombre, no, de ninguna manera, no te lo voy a hacer. Oye, reivindico el derecho a no querer ni a Pinochet ni a Stalin. Para ti robar, robar 100 euros es lo mismo que asesinar a una persona. Pero no me personalices, es poco importante. No, robar 100 euros es robar. Y robar 100.000 es robar. Estoy poniendo a prueba tu lógica, que es la misma que aplica mucha gente. No, pero no va por esa prueba, pero no lo sabe. No, pero es que esto es no querer mojarse las manos, ¿viste? Esto es no querer entrar al pensamiento Me mágico. estoy mojando las manos y te digo, como Camus, yo soy camusiana. Espérame, tú me estás diciendo que no se puede lograr el mal y es lo que hacemos todos los días. En todos nuestros juicios los seres humanos y es sobre la base de lo que está organizada toda la sociedad democrática, sobre la graduación del mal. No tiene la misma pena un robo que un homicidio. Porque Axel, puedes entender. ¿Es verdad lo que digo o no? Traje bien planchado, ideas bien claras. Axel Kaiser entra y la izquierda se desarma. No levanta el tono, levanta el estándar. Y los zurdos chilenos empiezan a ladrar. No es show, no es circo, no es performance moral. Es teoría, historia y evidencia real. Mientras ellos... Pero lo cierto es que estoy ante una persona influyente que no solo está haciendo y practicando la batalla cultural en Chile, sino que también tiene una enorme influencia en lo que sería la batalla cultural o el cambio de paradigma y de mentalidad en Argentina. Tú me dices que, por tanto, estamos hablando de lo que ahora se diría un influencer. En realidad, para mí es un intelectual relevante que es capaz de modificar el debate. El debate lo tenemos situado, por tanto, en esa batalla cultural. Y tú me planteas que en términos económicos esto es una idea vieja que viene de la escuela austriaca, esto de Echeverría también lo repite mucho, y que por tanto no hay nada nuevo. Sin embargo, parece que realmente es muy nuevo. Defíneme exactamente todo este legado histórico que tú planteas, que no habéis inventado nada. ¿Por qué parece tan nuevo? ¿Qué cambia en este momento? ¿Cuál es el cambio de paradigma real? ¿Dónde está el foco? ¿Será el individuo, en la empresa, en el mercado, en el Estado? Para volver al punto anterior, como introducción, efectivamente yo lo que defiendo es una cierta filosofía. Creo que eso he tenido influencia, éxito. Me parece que el presidente Milei ha tomado varias de mis ideas. Y no solo ahí, en Chile hemos creado todo un movimiento que hoy día son, yo diría, millones de personas que están abrazando cada vez más las ideas de la libertad. Lo tenemos medio y también algún impacto en el resto de América Latina. Pero efectivamente, lo que estamos defendiendo es una idea muy sencilla. Si lo que pasa parece como que fuera complejo y fuera muy sofisticado y diera para largas discusiones teóricas, pero en realidad todo lo que estamos haciendo es decir que le den libertad a las personas, nada más. Y eso significa asegurar básicamente tres cosas. El derecho a propiedad, que tiene que ser de manera sagrada prácticamente considerado en una sociedad, para que no te la puedan robar, no te la puedan violentar, el Estado no te la confisque, y tampoco otras personas puedan agredirte y quitártela, etc. Eso es lo uno. Lo segundo, obviamente, y más importante aún, el derecho a la vida, ¿no? Y lo tercero, esa básica seguridad que tú requieres para perseguir tu proyecto de vida.
Pero ¿qué ocurre? Que esto parece como algo nuevo y un cambio de paradigma solamente porque volvemos una y otra vez a una especie de situación natural, que es la de los seres humanos, que es la de la esclavitud, la de la servidumbre, la de la tiranía, la de la sumisión, que es básicamente la historia humana completa, ¿no? Porque esto de que tengamos sociedades libres, con personas persiguiendo sus proyectos de vida, con Estado de Derecho, es algo muy nuevo y existe básicamente en Occidente y muy pocas otras partes. Hoy día la mayoría del planeta vive todavía bajo regímenes dictatoriales o estados fallidos, totalitarismo. Pero si uno va más atrás, no tanto atrás, un siglo y medio atrás o más atrás, toda la historia de la humanidad fue lo contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Los seres humanos, lamentablemente, en nuestra forma de organizarnos socialmente, tenemos una tendencia a volver a las prácticas con las cuales evolucionamos, que es la de someter al resto, conquistarlo, exterminarlo, y así sucesivamente. El Homo sapiens, lo explica Harari, ¿no es cierto?, en su libro Sapiens, es muy violento como especie. Y nosotros lo que hacemos es tratar de que esa membrana cultural, porque no es más que eso, es una membrana cultural que es muy delgada y que una vez que se raja, abre las puertas del infierno, se mantenga. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, cuando uno habla de la política económica del presidente, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno argentino en este minuto? Claro, uno puede hablar de lo técnico, que el tipo de cambio, que los dólares, que el gasto fiscal, y puede meterse en toda esa discusión, pero en realidad lo que hay en última instancia es incrementar la libertad de los argentinos, que puedan tomar decisiones con su propiedad, perseguir su proyecto de vida, intercambiar, emprender, contratar, despedir, cambiarse de trabajo, etcétera, sin que los políticos, el Estado, se lo impidan o se lo obstaculicen. Una vez que tú logras eso, vas a permitir que Argentina suba mucho en los rankings de libertad económica, que es uno de los últimos países del mundo, y probablemente le dispute el podio a países ricos en términos de bienestar, porque los países con más libertad económica son Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Singapur, Estados Unidos, etcétera. Bien, pero Axel, entiendo perfectamente, me interesa especialmente la batalla cultural y la quiero entender bien tal como tú la planteas. Entiendo que estás haciendo claramente una valorización extrema del concepto de libertad, pero yo quiero recordar que la libertad empieza prohibiendo, es decir, la garantía de la libertad es la prohibición. En el momento en que empiezas a prohibir algunos aspectos, pasas de la jungla a la civilización. Es decir, esto es claramente es el catecismo, es no matarás, no robarás, funda la libertad. Por tanto, En la libertad, sí, perdón, que te tengo que interrumpir porque efectivamente tú tienes toda la razón, la libertad es un límite, porque la libertad implica que tú puedes perseguir tu proyecto de vida, pero necesariamente respetando el idéntico derecho de los terceros. exacto. La libertad es un concepto político. ¿Qué significa que sea un concepto político? Que solamente tiene sentido hablar de libertad en el contexto de una comunidad política, es decir, de vivir con otros. Porque si tú estás perdida en una isla porque naufragó tu barco, no tiene sentido hablar de libertad, tú no tienes nadie que pueda cruzarse en tu camino, estás sola como Robinson Crusoe. Pero entonces, Axel, si estamos de acuerdo en ese punto, que la libertad tiene límites, porque la libertad empieza acaba cuando empieza la del otro. Es que más que tiene límites, la libertad son límites, porque la libertad es una forma de organización social que le impone límites a terceros. ¿Quién impone esos límites? Los impone de alguna forma la democracia liberal en la que hemos actualmente, la democracia liberal, que es la que da unas reglas de juego que estructuran esos límites de la libertad. Por tanto, también el Estado. Entonces, cuando me habláis de la libertad, ¿me estáis hablando de una libertad tan extrema que el Estado ya ni cuenta prácticamente? ¿O me estabais hablando de un Estado que tutela esa libertad? ¿Dónde es el punto? Es un Estado mínimo, es un Estado, porque el Estado, ¿qué es lo que es? Es violencia, ¿cierto? El Estado en esencia es violencia. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué? bueno, porque esa es la definición sociológica del Estado, pues la organización que detenta el monopolio de la violencia. También es orden, ¿no? También el Estado es orden, es racionalización. El orden implica que no haya violencia, si hay violencia no hay orden. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo hemos nosotros resuelto el problema fundamental de la convivencia humana, que es el problema de la violencia? Porque es el problema fundamental de la convivencia humana. ¿Cómo evitamos que nos matemos los unos a los otros, nos robemos, etcétera, ¿cierto? Con el Estado. ¿Cómo lo hemos logrado esa civilización? Bueno, monopolizando la violencia en un órgano que es el Estado. Y el Estado es un grupo de personas. Eso es, no es otra cosa. No es un ser divino que vive en la estratosfera. No, el Estado es un grupo de personas. Y a esa persona nosotros le decimos, ok, ustedes tienen el monopolio de la violencia física, ¿ya? Dentro de este territorio, por eso hay distintos estados, ¿ya? Y tienen la posibilidad de imponer leyes. Ahora, el Estado tiene una forma liberal solo en la medida en que el Estado mismo no solo protege tu vida, tu propiedad y tu libertad de terceros, sino que también está diseñado de tal forma que la protege del mismo Estado, para que el Estado no abuse en tanto monopolista la violencia. Porque si no, tú puedes tener un régimen totalitario. La Alemania nazi era el Estado el que hizo todos los genocidios. Igual que la Unión Soviética, comunista, fueron los Estados los que hicieron todos los genocidios. Entonces, tú tienes que tener una forma liberal de Estado, es decir, que limite el poder del Estado, con lo que se llama Estado de Derecho. Eso es el rule of law, que básicamente el principio moral de que el poder del Estado tiene que estar
sometido a reglas tales que hacen predecible para todos los ciudadanos cómo lo van a usar y que respetan derechos fundamentales de los individuos. Porque de lo contrario, tú puedes tener un Estado legal, pero no por eso un Estado de derecho. Si hablamos de las democracias liberales, lo que puede ocurrir es que lleguen al poder tipos que abusan de esas reglas de juego, pero el invento ya estaba hecho. Es decir, Milei no inventa nada, en realidad. Lo que está, creo, planteando, lo que tú estás planteando es que la democracia funcione. Es decir, o vamos más allá. Es decir, hay que adelgazar. He leído en algún momento que tú eras un idólatra del mercado. Me gustó mucho el concepto, ese concepto de la... Pero sí que me parece evidente que leyendo un poco los planteamientos y algunos artículos tuyos, sí que hay una hipervalorización del individuo por encima del colectivo y de la libertad extrema por encima del Estado, ¿no? Sin embargo, yo que soy una convencida también de la libertad, necesito el Estado que controle. No el que intervenga, pero sí que controle. Y ese es el punto, digamos... Y yo lo que planteo como liberal clásico es que no vas a tener libertad si no tienes Estado. Eso es lo que yo estoy diciendo, porque tú necesitas una organización de personas que finalmente detenta el monopolio de la violencia física. Porque de lo contrario, lo que ocurre es que tienen distintos grupos la posibilidad de ejercer esa violencia, ¿no? Y entonces estás con el crimen organizado. ¿Cuál es el problema que tiene? Que desafía el poder del Estado, el monopolio de la violencia física, y legalmente se arma y es capaz de eliminar incluso las Fuerzas Armadas del Estado, una parte de ellas, ¿cierto? Tú entras en una guerra, como lo hemos visto, contra los carteles de la droga, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya no hay monopolio de la violencia física. ¿Por qué? Porque el Estado la ha perdido, porque ha dejado que se pierda también. Sería Colombia, sería el caso colombiano ahora, o el caso de Venezuela. Piensa tú que México tiene un tercio del territorio controlado por el narcotráfico, un tercio del territorio mexicano. O sea, ahí el Estado no existe. ¿Por qué? Porque el Estado no puede hacer valer su ley en ese territorio. Eso no es batalla legal, cultural, eso ya es directamente batalla contra el crimen. Ese es el colapso de lo que lo único que quiero plantear es que los liberales defendemos el Estado, los liberales clásicos, en el sentido de que para poder proteger tu derecho a la vida, la libertad, la propiedad, de otros grupos dentro de la sociedad civil y de otros individuos, y también del mismo Estado, que es el potencial abusador más grave de todos, si es que lo dejas sin límites, ¿cierto? Pero tú tienes que tener un monopolio de la violencia. Si tú tienes un monopolio perfecto de la violencia en manos del Estado, que es lo que establecen todas las constituciones modernas, ¿cierto? Tú no vas a tener ni un delincuente en la calle, ni uno solo. Porque si fuera perfecto, no puede ser, porque no vivimos en una utopía, nadie tendría la posibilidad de ejercer violencia contra otro, a menos que el Estado lo autorice. Entonces, nosotros podemos hacer la violencia en términos de legítima defensa, por ejemplo, pero porque el Estado nos autoriza, ¿no? ¿Pero por qué nos autoriza? Porque los liberales pensamos que el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad es anterior al Estado. O sea, el Estado está para servirnos a nosotros. No es que el Estado nos da a nosotros los derechos fundamentales y mañana nos puede decir, ya no tienes más derechos fundamentales, así que los aniquilo a todos. No. Nosotros pensamos que los derechos son anteriores al Estado y que lo que tiene que hacer el Estado, es decir, esta gente que tiene las armas, es cuidarlos, esos derechos. Y por eso también creemos en el tiranicidio. Es decir, cuando tú tienes una dictadura totalitaria como el nazismo o como el comunismo, es legítimo, si es que se puede, porque el tema práctico es otra cosa, derrocar a esos tiranos para restaurar el respeto a tus libertades. Eso es lo que escribe John Locke ¿cierto? En su segundo ensayo sobre el gobierno civil, ya en el siglo XVII, y que usan los padres fundadores de Estados Unidos para declarar la independencia respecto de Inglaterra, que no era para nada un Estado totalitario a los niveles de lo que hemos visto en el siglo XX. Pero los liberales pensamos que la libertad es lo primero, no el Estado. A ver si te he entendido bien. Me estás diciendo que en el momento en que el Estado se convierte en una dictadura, es legítimo matar al dictador. ¿Estás diciéndome esto exactamente? Porque yo pensaba que el liberal es el que quería llevarlo a los tribunales, no que lo matara. Hay una diferencia entre ser el juez y parte y ser Dios. Esa es la diferencia, ¿eh? El problema es que tú estás suponiendo que en una tiranía hay Estado de Derecho. En una tiranía no hay Estado de Derecho. Tú no puedes llevar a tribunales a nadie, porque a ninguna persona que tenga el poder, porque ellos controlan todos los tribunales. Por tanto, ¿habrías estado de acuerdo en un alzamiento armado contra Pinochet? O de acuerdo a un alzamiento armado contra Pinochet. Lo que pasa es que Pinochet entra al poder para derrocar a un dictador totalitario como era Salvador. Pero luego no respeta el derecho a la vida. Porque lo de Pinochet no fue una tiranía. No fue una tiranía. No, pues lo de Pinochet fue una dictadura clásica, convencional, pero no fue un régimen totalitario. Porque si bien los crímenes son inexcusables bajo el gobierno de Pinochet, eso es una cosa. Pero el gobierno de Pinochet entra y el año 74 ya emite una declaración de principios diciendo que va a restaurar la democracia. En la Constitución del 80, que hace el mismo gobierno, se establece el retorno de la democracia para el año 88. El régimen nunca llegó, los militares chilenos nunca tomaron el poder siguiendo una ideología de concentración del poder total, como si lo quería hacer Salvador Allende y los comunistas apoyados por Fidel Castro y la Unión Soviética. Pero, por eso Axel, la dictadura sigue durando hasta ahora. Si Pinochet hubiera sido comunista, seguiría gobernando Chile. Esa es la gran diferencia. Nunca habría entregado el poder.
Te compro Ahora, si Pinochet completamente. hubiera sido comunista, por supuesto estaría de acuerdo con haberlo derrocado. Bien, pero fíjate, donde la música que tú me explicas me chirría un poco, y esto es una percepción personal, ¿eh? Yo soy de los que siempre ha creído que la izquierda nunca ha condenado los crímenes de la izquierda, y que ha habido fascismos de izquierdas que han sido fascismos de izquierdas que han sido enaltecidos, incluso hasta ahora mismo. Es decir, yo tengo en España la gente de Pablo Iglesias que te está defendiendo al Che Guevara, a Fidel Castro y por supuesto a Maduro. Por tanto, estoy... pero déjame acabar. Es decir, comprándote esa idea de que en el relato cultural histórico se han perdonado los crímenes de las dictaduras de izquierdas, empezando por Stalin, por Ceausescu, etc., me estás justificando las dictaduras de derechas. Ese desliz con Pinochet me ha... No me estás poniendo atención. Yo lo que estoy diciendo es que se justificaba derrocar un régimen totalitario marxista en Chile, que era el régimen de Allende, que era un régimen ¿De acuerdo? totalitario. Se Bien. justificaba porque los liberales creemos en el derecho a rebelión respecto a un Bien. tirano. Y se Allende justificaban las estaba- muertes en las Allende víctimas. Allende, claro que se justifica un golpe de Estado, como se justificaba un golpe de Estado contra No, la Hitler. represión No, posterior se eso no. justifica. No, pero te dije en la primera respuesta, por favor, ponme atención cuando estoy hablando. Te dije en la primera respuesta que no se justificaban ciertos crímenes. La lucha contra el terrorismo en las calles, contra la guerrilla izquierda, sí se justificaba. Por supuesto que sí. Porque la izquierda estaba con miles de guerrilleros armados por la Unión Soviética, por Cuba. Fidel Castro se pasó un mes en Chile después que Salvador Allende salió elegido para convertir a Chile en una dictadura igual que la cubana, donde los cubanos siguen ahí muertos de hambre, con todos sus derechos completamente destrozados, ¿no es cierto? Y esa guerra, esa lucha contra el enemigo subversivo totalitario, terrorista, obviamente se justificaba. Ahora, lo que no se justificaba fueron crímenes que se cometieron no en el marco de esa lucha, sino crímenes completamente innecesarios que fueron excesos dentro del mismo régimen. Y eso siempre lo hemos condenado. Pero que, digamos, tampoco íbamos a decir, por lo demás, ¿no es cierto? El régimen de Allende violó sistemáticamente los derechos humanos. Entonces lo que tú tienes es una especie de guerra civil en Chile, en la cual ganaba uno de los dos bandos, o el bando que restauró la democracia y las libertades individuales, con un costo, sí, con crímenes, sí, como pasa en todas las guerras, o el bando que habría dejado a Chile hasta el día de hoy como Venezuela o como Cuba. Por eso mismo yo apoyé el golpe de Estado contra Hugo Chávez el año 2001, que le dieron las Fuerzas Armadas a Hugo Chávez. Si ese golpe hubiera salido exitoso, ¿cierto? Venezuela se habría acabado la dictadura comunista que tiene hasta el día de hoy y se habría restaurado la democracia, porque el plan era restaurar la democracia, igual como se hizo en Chile muchos años después, digamos, 17 años después, en plena Guerra Fría, que esa es la diferencia también en el caso de Chile, porque estaba la Guerra Fría todavía, donde los soviéticos estaban también infiltrados en nuestro país. Pero bueno, el punto es que también se justificaba un golpe de Estado contra Hitler, que fue elegido democráticamente, o no se justificaba, solo porque fue elegido democráticamente. Por supuesto que se justificaba. Yo creo que comparar, perdóname, no entraré tanto, pero comparar Allende con Hitler me parece... No, estamos hablando de un tema de principio. Yo jamás diría que el nivel de criminalidad y totalitarismo, a pesar de que Allende era un admirador de los nazis y sostenía que los judíos eran genéticamente predispuestos al robo y cosas así. O sea, Allende era un gran admirador de los nazis, incluso colaboró siendo ministro con el Tercer Reich. No conozco ese concepto, nunca había oído eso. Están los libros del profesor Víctor Farías, que fue profesor de la Universidad de Berlín. Él tiene todo lo documentado. Bueno, a pesar de eso, ¿no? Y que se negó el gobierno de Allende a expulsar a uno de los criminales nazis, Walter Rauff, más buscados por Israel después del Holocausto, se negó el gobierno de Allende a expulsarlo de Chile, para que lo pudieran procesar y juzgar. Ese fue Allende el que se negó. Bueno, a pesar de todo eso, yo tampoco sostendría, pero es un tema de principios. Si tú vas a tener, ¿cierto?, a un tirano que fue elegido democráticamente, como terminó siendo Chávez y Maduro, como terminó siendo Hitler, como terminó siendo Allende, al que se le destruyó su proyecto antes porque la economía simplemente fue tan catastrófica que el 80% del país salió a pedirle a las Fuerzas Armadas que interviniera, y el Parlamento también. 2/3 del Parlamento le pidió a las Fuerzas Armadas que le ponga fin al régimen totalitario, cito textual, de Salvador Allende en Chile. Entonces, a veces hay situaciones en la vida de las naciones en que tú tienes dos alternativas que no son buenas, pero una es mucho peor que la otra. Eso es todo lo que estoy diciendo. Entiendo perfectamente el concepto. Lo que ocurre es que me preocupan mucho los salvadores de la patria. Y esta idea de que me preocupa mucho el concepto del salvador de la patria. Y Pinochet era un salvador de la patria. De golpe dice, estos son muy malos, vengo yo con las armas, mato a todo el mundo y salvo a la patria. No es un salvador en el sentido de es un salvador en el sentido de lo que habrían sido los primeros generales que conspiraron contra Hitler en Alemania y no pudieron sacarlo del poder ni matarlo. O sea, es simplemente una persona que evitó que el país, no es una persona, porque la verdad es que Pinochet ni siquiera quería intervenir militarmente. Fue la Marina la que iba a intervenir y Pinochet a última hora decidió subirse al carro de la intervención. Fue un oportunista, esa es la verdad. Y después gobernó, ¿cierto?, en una junta, no era él solo, en una junta con las demás ramas de la Fuerza Armada. Y no es una cosa mesiánica, nunca hubo una ideología detrás del régimen de Pinochet, nunca la hubo. Entonces, para salir del tema Pinochet... Espérate, eso es muy distinto que con el peronismo
Eso es muy distinto que con el comunismo, o con el nazismo, o el fascismo, que ahí sí hubo ideologías de concentración del poder total. Y por eso, digamos, al menos Perón era una cosa más discutible, un poco menos agresiva que lo que fue el fascismo, o bastante menos agresiva que lo que fue el fascismo, sobre todo en Alemania. Pero tú no tuviste nunca un, digamos, jefe de gobierno, o un dictador, o una autoridad que encabezara un Estado basado en una ideología de concentración del poder que lo haya entregado voluntariamente. Eso no existe. Por eso ningún dictador comunista, por eso te estoy diciendo, si Pinochet hubiera sido comunista, seguiríamos con una dictadura comunista hasta el día de hoy en Chile. Así de simple. Porque jamás habrían entregado el poder. Nadie habría entregado Lo el que no poder. acabo de saber es dónde está el límite, Axel. Es decir, pero yo te lo pregunto para irlo clarificando. Por ejemplo, en el mapa que tenemos de Latinoamérica. Desde tu perspectiva, desde esa perspectiva de decir, hay el riesgo de una destrucción de la democracia o incluso de un pseudosocialismo, No, de lo la que sea. libertad, que es peor. Bien, la La libertad, democracia bien. no es un fin en sí mismo. La democracia no es un fin en sí mismo. Porque si la Bien, democracia fuera un fin en sí mismo, cualquier cosa que decida la mayoría está bien, incluso si es exterminar a la minoría. No, la libertad es lo que importa, no la democracia. La bueno, pero el democracia no problema es es que en sí, favor de obviamente, pero no es un principio moral. Déjame aterrizar. Bien, desde el planteas tú, yo se lo pregunté directamente a María Corina Machado. Le dije, tiene que actuar el ejército, tiene que haber un golpe contra Maduro para derrocar el régimen. Y ella lo negaba. Decía que no, que había mecanismos para luchar democráticamente para hacer caer el régimen. Estaba completamente equivocada. Pregúntale ahora. No, esto hace poco, no se lo pregunté, no hace demasiado, ¿eh? No. ¿Hace cuánto? Pero pregúntale ahora. Edmundo, es que esta es la cuestión que a mí me parece increíble. Nosotros estamos tan ablandados, estamos tan cobardes en Occidente, que ya no entendemos que hay ocasiones en la historia de las naciones donde para defender la libertad tienes que ir a luchar y a combatir. Y a combatir y va a correr sangre. Esa es la realidad. Europa se liberó de los nazis en una guerra que costó 60 millones de personas, de muertos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? No le hagamos nada a los nazis porque resulta que entonces va a morir gente y fueron elegidos democráticamente. Originalmente, incluso puede haber tenido en algún minuto No, yo desde luego. un apoyo mayoritario. Es que yo esto te lo que a mí me pasa con esto es que nadie que a mí me diga que es demócrata y que no está dispuesto a defender la democracia de los que realmente la destruyen, que son los que se consolidan como dictadores totalitarios de manera permanente, nadie que no esté dispuesto a combatirlos con las armas se puede decir demócrata. Quiere decir que no cree en la democracia. Porque si tú no estás dispuesto a defenderla realmente de los que la quieren destruir física, violentamente, a través de las armas, y para eso está el Estado de Derecho, porque tú tienes policías y fuerzas armadas que van a defender precisamente la legalidad, bueno, entonces no eres demócrata ni crees en la libertad porque no te importa que se instale un dictador totalitario, aniquile a la gente, persiga a los opositores, haga campos de concentración, fusile en masa, no te importa nada de todo eso. Yo no puedo entender que haya gente que todavía niega que Estados Unidos deba intervenir en Venezuela como si fuera un país soberano. No lo es, porque el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González. Y Edmundo González está fugado para que no lo maten, para que no lo masacren, para que no lo torturen. Lo que quiero transmitir yo es que no se digan demócratas, sáquense la careta de demócratas. Todos los que no están de acuerdo, estamos hablando hipotéticamente, con una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, porque no creen en la democracia. Porque Entonces Obama no creía en la democracia. El presidente electo es Edmundo Biden González. No creía en la... Bien, entonces te compro el discurso, ¿de acuerdo? Y tú tienes al crimen organizado, tú tienes un país ocupado por el crimen organizado. O sea, es lo mismo que acá cuando liberaron a los países ocupados de los nazis, en el sentido del principio. No estoy diciendo que sea lo mismo históricamente, estoy hablando del mismo principio. A ver, Axel, tal como tú lo planteas, parece tan fácil que me da miedo. Venezuela es un narcoestado. No, es que es tan fácil, perdóname, es así de simple. Déjame que te explique, si no, no va a haber manera de que tengamos debate y entiendo que en esa defensa de la libertad de pensamiento también está la mía. Claro, por supuesto. Por tanto, y me gusta el ímpetu, sin ninguna duda, y el combate dialéctico aún más. Pero, muy bien, entiéndeme, yo soy catalana, vengo de Barcelona. Mi familia, mi tío abuelo fue el primer condenado a muerte de Franco, tengo ese honor. Pero mi abuelo estuvo a punto de ser asesinado por los anarquistas, por la extrema izquierda. Es decir, represento en mi familia, humildemente, los dos fascismos, el de derechas y el de izquierdas. Y ambos nos quisieron matar, porque éramos demócratas. Pero Franco habría sido como Pinochet, se levantó como un salvador de la patria ante los abusos de la República, bla, 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 y luego estuvo 50 años masacrando a la gente. Se calcula que alrededor de 150.000 personas murieron bajo Franco. Con lo cual fue un asesino de masas. Sin embargo, desde tu planteamiento parece un salvador de la patria. Me preocupa ese concepto. Y yo equiparo... Pero yo lo equiparo a Pinochet, entiéndeme. Yo solamente... No, pero es que Franco tenía una ideología. Ellos seguían una ideología fascista. Pinochet no. Pinochet nunca tuvo una ideología. Ahora sí,
terminó siendo un anticomunista, a pesar de que el mismo Salvador Allende lo nombró comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y estaba convencido que Pinochet era leal a él, y probablemente lo era. Si Pinochet fue uno de los que sofocó una rebelión en contra del gobierno de Allende, Pinochet y Carlos Prats, el general que era comunista, amigo de Allende, sofocaron una rebelión que ocurrió poco tiempo antes de la intervención militar del 73 de septiembre. Y era leal a Salvador Allende. Todo parecía indicar eso. Y después, bueno, cambiaron las circunstancias y él también cambió. Entonces, la verdad es que él nunca tuvo esa ideología. Si no hubiéramos tenido la crisis con el experimento totalitario de Salvador Allende, los militares chilenos jamás habrían intervenido. Pinochet nadie sabría quién era. Y en el caso de Chile, tuviste crímenes, pero tampoco fue una cosa del nivel de escala y masividad, ¿no? Y esto lo dice Jean-François Rebel en uno de sus libros incluso. Presos políticos, represión, muertes. Oye, el festival entero. Sí, no, pero no lo puedes comparar en nivel de escala. No lo compararé con Hitler porque nada es comparable a Hitler, pero era un dictador. Con ningún otro dictador. O sea, no lo puedes comparar porque fueron, y eso no es minimizar lo que ocurrió, pero obviamente el nivel de escala te da un sentido de también el propósito de un determinado régimen, ¿no? No puedo evitar pensar que es un cierto blanqueo de Pinochet. 1.000 muertos en Cuba, más o menos, sumándolo todo. En Chile tuviste 2.115 y el 70% de las bajas, esto lo dice el informe Retis, que se hizo compartir su algo en democracia. 70 y tanto por ciento de las bajas que se dieron en el año 73-74. Bueno, Axel, entonces no era un vamos... régimen genocida que quería exterminar población por exterminar personas. No nos vamos a poner, perdóname, no nos vamos a poner de acuerdo con Pinochet. Esto no es un tema de ponerse de acuerdo, esto es un tema de hecho. Yo no puedo evitar pensar que me blanqueas a Pinochet y eso me molesta profundamente ideológicamente, puedes hacer lo que quieras. Estás escuchando mis argumentos. Te estoy escuchando, sí, te estoy escuchando. Porque eso es como responsabilizar a Zelensky ahora por los abusos y las torturas, ¿cierto? Y entonces no debería haberse... No, Pinochet era un dictador, Zelensky no lo es. Es exactamente lo mismo, porque ¿cómo va a ser? tú no estás reaccionando racionalmente, estás reaccionando emocionalmente, porque obviamente es muy difícil digerir la idea de que hay circunstancias en la historia de las naciones en que es imposible evitar que corra sangre. Y ustedes como españoles lo deberían saber mejor que nadie. Pero hay circunstancias en que es así, y lamentablemente no te queda otra que estar en uno de los dos bandos. Perdóname, pero gracias por... A ver, gracias por... O te vas del país, no sé. En el caso nuestro había solo dos bandos. Axel, gracias por... Oye, hola. Cubano, o estás en el bando de donde estaba el 70% del país y el 80%. Yo que soy una... Axel, déjame un momento. Yo que soy una admiradora de Spinoza, alucino de lo seguro que estás en tus planteamientos, que parecen un poco maximalistas. En todo caso, yo no estoy reaccionando emotivamente. Son racionales. Bueno, a mí me parece que lo racional... Bueno, pues oye, suerte por tener siempre la razón, pero en cualquier caso yo no reacciono... Depende de qué tema, en este sí la tengo. Yo no reacciono en lo emotivo, sino en lo racional. Y en lo racional me pareció terrible el gobierno de Pinochet. Pero en cualquier caso yo quiero aterrizar... ¿Y no viviste el gobierno de Salvador Allende Tú tampoco. Sí, claro, pero tengo toda mi familia que lo vivió. Yo por eso no estoy ahí jugando. Yo lo único que te puedo decir es que la realidad es la realidad y tú puedes leer los libros de historia y la vas a ver. O sea, la intervención militar en Chile evitó que... Porque mira, aquí está la cuestión. Yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora. Tú sí sabes de la historia de Chile, de lo que ocurrió en el gobierno militar. ¿Qué hubiera sido peor? Porque no es que es mejor. ¿Qué hubiera sido peor? El gobierno de Pinochet, 17 años, después dejando la mejor economía del país, sí, con los crímenes que se cometieron, restaurando la democracia, entregándola y que funcione, o una dictadura al estilo cubano hasta el... No me puedes plantear una ucronía como esa. No, porque no sabemos si Allende se hubiera convertido en una dictadura o no. Sí, bueno, pero... Lo que tú estás haciendo no es ser realista, estás aplicando la falacia del nirvana. No, Es comparar lo que ocurrió con Pinochet con una democracia liberal ideal como la que, o más o menos ideal como la que tenemos ahora. ¿Podré hilar una frase entera? Yo tampoco estaría, pero te estoy planteando... Axel, ¿puedo hilar una frase entera para responderte? ¿Puedo? Pero me gustaría que contestes tu pregunta. Sí, pero es que intento hacerlo, pero no hay manera. Y me encanta tu pasión, ¿eh? Es decir, yo creo que un intelectual tiene que implicarse a ese nivel. Pero déjame de vez en cuando justificarme o explicarme. Tú me planteas una ucronía. Yo no sé qué habría pasado si Allende se hubiera quedado en el poder. Yo solo sé lo que pasó. Y lo que pasó es que un señor se alzó en armas, consideró que era un salvador de la patria y mató gente. Y se cargó la democracia. Y esto es real. Esto es real. Lo otro es una ucronía. Oye, ¿qué habría pasado? Porque la evidencia es súper clara que iba para allá todo. Pero te voy a hacer la pregunta teóricamente. Supongamos que es cierta la hipótesis, una pregunta teórica. Supongamos que es cierta la hipótesis que planteo yo de que lo que habría venido era una dictadura comunista. ¿Qué habría sido peor, la dictadura comunista o la que tuvimos con Pinochet? Todas las dictaduras son malas. Axel, todas las dictaduras son malas. Todo el fascismo son malos. Son todas igual de malas. No me gusta una. ¿Puedo quedarme en el centro y que no me guste ni una ni la otra? Escúchame, son todas igual de malas. No hay dictaduras más criminales que otras. Pues, entonces... No hay dictaduras más criminales que otras.
A ver, me parece que Stalin fue tan criminal como Hitler, quizá en número más. El otro creó una industria de Stalin fue exterminio. tan criminal como Gorbachev porque los dos fueron dictadores. No, para nada. ¿Te parece que es lo mismo la dictadura de Gorbachev que la de Hitler? A ver, me estás pidiendo que mida el mal. ¿Hay un mal peor que el otro mal? Hombre, no, de ninguna manera, no te lo voy a hacer. Oye, reivindico el derecho a no querer ni a Pinochet ni a Stalin. Para ti robar 100 euros es lo mismo que asesinar a una persona. Pero no me personalices, es poco importante. No, robar 100 euros es robar. Y robar 100.000 es robar. Estoy poniendo a prueba tu lógica, que es la misma que aplica mucha gente. No, pero no por esa prueba, pero no lo sabe. No, pero es que esto es no querer mojarse las manos, ¿viste? Esto es no querer entrar al pensamiento Me mágico. estoy mojando las manos y te digo, como Camus, yo soy camusiana. Espérame, tú me estás diciendo que no se puede orar el mal y es lo que hacemos todos los días. En todos nuestros juicios los seres humanos y es sobre la base de lo que está organizada toda la sociedad democrática, sobre la gradación del mal. No tiene la misma pena un robo que un homicidio. Porque Axel, ¿puedes entender? ¿Es verdad lo que digo o no? Absolutamente. Es igual de malo robar. No, yo creo en el principio, yo creo que en el principio bíblico que es el ojo por ojo y diente por diente, que no es un concepto total, sino al contrario, es el concepto de la proporcionalidad. Pero contrariamente a lo que se dice, la ley del talión es la proporcionalidad. Si te han sacado un ojo, no saques los dos. Ojo por ojo es eso, ¿eh? Bien, por tanto, creo en la proporcionalidad. Evidentemente no es lo mismo un crimen que un robo. Evidentemente, pero robar es un crimen. Pero no es lo mismo que un asesinato. Sí, de acuerdo. Correcto. Pero son lo mismo en naturaleza una dictadura de derechas y una de izquierdas. Luego uno habrá matado más que menos. Hoy tanto que son lo mismo. ¿Por qué? ¿Porque te defienden una ideología más cercana a la tuya? Tú me vas a decir, o sea, depende de los resultados prácticos de la aplicación. ¿Cómo me vas a decir tú que la dictadura de Gorbachev es igual de mala, que era comunista, que la de Hitler? ¿Cómo me puedes decir eso? No, claro que no, porque Gorbachev no es un dictador en el sentido que estamos hablando de un Stalin. Bueno, porque es el tipo que es el que lidera la transición. Es el tipo que lidera la transición. Es que si no me pones ahí las circunstancias históricas, ¿no vale? Pero espérate, en su gobierno se violaron los derechos humanos. En su gobierno hubo muertos, hubo represión. Sí. En su gobierno hubo... O sea, Gorbachev era como Pinochet, ¿me estás diciendo esto? No, te estoy diciendo otra cosa. Te estoy diciendo que primero, no resiste análisis, y ya me diste la razón, no resiste análisis decir que todas las dictaduras son igual de malas. ¿Por qué no es verdad? Hay unas que son peor que otras. Porque si es más criminal es peor que otra. Y si dura más tiempo es peor. Pues vale, Stalin es peor que Pinochet, sí. Exacto, Stalin es peor. Y obviamente Mao fue mucho peor que... Está bien, pero todos son malos. O que Deng Xiaoping, ¿cierto? O sea, fue peor. Entonces, pero todos son malos. Por eso mi pregunta que yo te estaba haciendo a ti es que sí, pero no es lo mismo hablar de un mal mayor y hablar de un mal menor comparado con el mayor. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto. Es por eso te hablo del pensamiento trágico. Si tú me dices es que la alternativa es una democracia liberal que funciona bien, yo jamás voy a preferir nada que no sea eso. Nunca en mi vida. O sea, es imposible. Nadie va a preferir algo distinto. Pero cuando la realidad, lamentablemente, por lo que hemos estado conversando, como hablamos del caso de Ucrania, es que a veces tienes que elegir entre dos males. Un mal muy mayor y un mal menor comparado con ese mal mayor. Y si es que es cierta la hipótesis que te planteé yo, de que nosotros teníamos la dictadura comunista como alternativa, o la guerra civil, que habrían sido cientos de miles de muertos, entonces, obviamente, era preferible, con todo lo malo y todo lo que uno puede criticarlo, lo que terminó ocurriendo en Chile, ¿no? Y que se apoyó por la gran parte de la población y la clase política, que es la alternativa que había. Entonces, eso es todo lo que estoy planteando. En ese momento de la encrucijada de la historia de Chile, tenías dos alternativas malas, muy malas. Una extraordinariamente mala y otra mala, menos mala. Nada más que eso. Y terminamos pero... la menos. No es como que no hubiera muerto menos gente y habría... Lamento decirte que no me has convencido, pero es igual, no vamos a estar en ese punto permanentemente. No, claro que no. Te convencí. Tú me diste la razón, lo que pasa es que emocionalmente tú jamás me vas a poder decir a mí, porque además tú me estás diciendo... Para nada. Oye, no quiero irme sin entrar en un tema de la batalla cultural que para mí es importante. Yo observo Milei y sus cambios económicos y me parecen interesantes. Me parece que realmente el tipo tiene coraje, que está tomando decisiones muy difíciles y además que viene de una situación muy desestructurada y por tanto meter ahí un poco de orden y de racionalidad y, como tú bien dices, de crear una estructura de dinamismo económico que es francamente difícil, pero en lo económico, dejémoslo ahí. En lo político, sin embargo, no me gusta la polarización tan extrema. Creo que he utilizado un verbo grueso que creo que es innecesario. Creo que el abuso, por ejemplo, de los vetos presidenciales implica que haya una falta de respeto
a las instituciones democráticas. Creo que no sabe hacer pactos, que no hace alianzas, que no trata bien a los gobernadores, que sus compañeros de viaje posible no consigue crear sinergias. Es decir, al final tengo la impresión que tanta sensación de que estoy salvando la patria lo ha llevado a unos extremos que a mí también me parecen peligrosos. Es decir, venimos del kirchnerismo, que es terrible, ¿eh? Pero no estamos yendo hacia el otro extremo. La polarización que vosotros planteáis no nos lleva también a otro extremo. Al final, tu discurso no se carga también un poco el centro, la centralidad política. Pero es que no existe la centralidad política, existen ideas correctas e ideas incorrectas. Ahora, tú puedes tratar de quedar bien con todo el mundo y buscar un camino de centro, que es lo que han hecho todos los países, casi en Occidente, o al menos desarrollados en las últimas décadas, y lo que ha terminado ocurriendo es que han generado tales problemas que se han polarizado las sociedades porque las respuestas a esos problemas vienen de lados de reacciones que son bastante duras. Entonces, yo no te voy a decir que no hay críticas que se le pueden hacer al gobierno de Milei, a todos los gobiernos se le pueden hacer críticas, pero la verdad es que la institucionalidad la ha respetado 100%. Lo de los vetos es una facultad presidencial, está dentro de la institucionalidad argentina. Pero no puedes gobernar abusando del veto. No pero puedes. claro que puedes gobernar a punta de veto. Puedes, pero... Claro que sí. Pero no es la manera. Si la Constitución te lo permite, lo puedes hacer. Por algo está en la Constitución. Ahora, el tema es que el último veto igual se lo voltearon, porque no tuvo el tercio para mantenerlo en el Congreso. O sea, que hay un mecanismo que el mismo Congreso tiene para dar vuelta al veto. O sea, la Constitución de verdad tiene contempladas todas estas situaciones. Ahora, ¿qué es lo que está enfrentando Milei? Milei está enfrentando todo un grupo que lo que quiere es la destrucción completa de Argentina. O sea, porque el kirchnerismo no es que sean adversarios políticos. Y ese es el problema que a mí me pasa cuando uno discute estas cuestiones como si estuviera viviendo en Suiza, ¿no? Y tuviera la civilización democrática de los suizos. No. El kirchnerismo es izquierda radical, antidemocrática, es básicamente una visión de las cosas que percibe a todos los demás como enemigos, a los que hay que destruir, ¿no? Y el populismo está completamente desatado también en Argentina hace mucho tiempo, y lo que está tratando de hacer Milei es volver a ordenarlo. Ahora, ¿cómo lo haces tú? Si tú tienes todo un grupo y lo que quieres es destruir el país para que tú no te llegues al fin de tu gobierno. Y la manera de hacerlo es que no hay otra manera. Pero es que de nuevo, la falacia del nirvana. ¿Qué le recomendarías tú a Milei? Deje que le suban el gasto público todo lo posible para que se le dispare de nuevo la inflación, para que entre en déficit fiscal, pierda la credibilidad internacional que está empezando a ganar y no termine su gobierno. Yo le aconsejaría a Milei que respetara un poquito más a la prensa y no considerara que todos son medio terroristas. Pero eso es otra cosa. No, esto tiene que ver también con el debate de las ideas. Es decir, yo te aseguro, yo llevo toda mi vida, toda mi vida que vengo a Argentina, vengo combatiendo el kirchnerismo, lo tengo clarísimo. Sé que es una degradación absoluta de la democracia, además que ha sido un espectáculo de la corrupción y de la destrucción de las instituciones indiscutible. Por tanto, te compro el paquete entero. Pero en cambio no puedo comprar el paquete de un Milei considerando que todos los que votan a Cristina Kirchner son medio imbéciles, o que son perversos, o que son zurdos, o que son malos. Las polarizaciones no son buenas. Y la negación permanente del contrario te destruye el debate. Allá no hay debate y pensamiento único. Milei aplica un pensamiento único a la sociedad argentina. Y esto es más complejo. A ver, uno por supuesto también, como digo, puede hacer críticas al tema, a ciertos aspectos del tema comunicacional, pero la polarización no es que la haya llevado a cabo Milei o los que estamos apoyando el gobierno argentino. Lo hizo el kirchnerismo, estoy de acuerdo. La polarización la lleva a cabo la izquierda. Sí, pero él se abona, ¿eh? Él va al otro lado y hace lo mismo. Bueno, porque tú tienes que combatir con los términos de combate que te pone el adversario. O sea, si yo entro a un ring de box a pelear con guantes y el otro tipo viene a pelear todo vale, con las rodillas, a morderme, a pegarme cabezazo, yo voy a perder. Entonces, al final, no me deja alternativa más que pelear en esos términos. Y la polarización no es realmente iniciada por los dos lados. Es un lado que obliga al otro a reaccionar en la misma intensidad. Es como que si yo estoy sentado en un restaurante y llega una persona y me viene a pegar. Bueno, yo lo voy a pegar de vuelta, pero de la nada. Y después la gente que lo ve de afuera va a decir, los dos están peleando, son los dos igualmente responsables. Pero no, si hay una persona que empieza a romper las reglas de la convivencia democrática, o del diálogo democrático, digámoslo así, ¿cómo lo haces tú? ¿Vas a seguir con guantes de seda conversando? Así le fue a Macri. Macri casi no termina el gobierno. Entonces, la verdad es que... Cometió algunos errores, Macri, ¿eh? Cometió algunos errores. Yo detesto esta polarización, te lo digo francamente, pero lamentablemente es parte de este combate en el que nos han obligado a entrar, porque no tenemos alternativa si queremos evitar que nuestros países terminen sucumbiendo. Nos han obligado a entrar a esos términos de combate que son muy agresivos, muy desagradables. Ahora, yo no soy una persona... Y nosotros, los liberales en general, que andamos pidiendo a la gente que la cancelen, que la censuren, que no la dejen hablar, o que le hagan funas y entonces la sacan de la sala donde están dando, como me lo han hecho a mí, como se lo han hecho a Milei. Bueno, eso coincidimos. Yo sufro una...
A ver, yo sufro una cultura de cancelación permanente en mi país a raíz de mi posición en el tema de Israel. Por tanto, sé de qué hablo. Es decir, yo tengo gente en las redes que piden mi muerte social, que piden que no tenga trabajo, que no tenga voz. Sé lo que es la cultura de la cancelación, sé lo que es intentar que... porque tengo una posición respecto al tema del conflicto diferente a la mayoría en España, que ya sabes cuál es y es muy salvaje. Por tanto, sé lo que significa que te nieguen la palabra, que en lugar de escuchar y debatir, te impongan la consigna. Es una sustitución de la idea por la consigna. Y en estoy contigo. Pero al mismo tiempo, a mí, que me gusta el debate, yo no considero al adversario ideológico el enemigo. Yo considero que es el adversario con el que tengo que debatir y que lo tengo que vencer con la palabra. Cuando Milei habla, tengo la impresión de que no tiene adversarios, tiene enemigos y que hay que vencerlos arrasándolos. Y es otra forma de cancelación que a mí no me gusta. Te pongo el ejemplo en Chile. Vais a tener desde una candidata comunista hasta las posiciones más contrarias, entre ellos tu propio hermano, si no me equivoco. La candidata de la izquierda que viene del Partido Comunista Chileno, si no me equivoco, ¿es adversaria o es enemiga? La candidata Jara es del Partido Comunista. Sí. Sí. No, yo creo que ellos son, para nosotros, son enemigos. Pero te digo por qué lo veo así. Y no me gusta, ¿eh? Porque ellos, si pudieran eliminarnos, lo harían. Y te estoy hablando físicamente. O sea, el partido de Jara, de la candidata a la presidencia ahora, dice en su declaración de principios que adscribe a la doctrina marxista-leninista. Bueno, el marxismo-leninismo, que era lo mismo que inspiró el gobierno de Allende, propone la eliminación física de la burguesía y la dictadura del proletariado. Y la constitución que nosotros rechazamos un par de años atrás, que hicieron los comunistas con otra gente de izquierda, lo que planteaba era el fin de la democracia liberal en Chile y el establecimiento se abría la puerta a una dictadura chavista, como les gusta a ellos. Y por eso además, Jara, ella acaba de decir hace 2 meses atrás que Cuba era una democracia. Ese es el sistema en el que ellos creen. Entonces, ellos no son adversarios que están dispuestos a jugar a la misma regla. En el minuto en que ellos tienen la posibilidad de acabar con la democracia, de acabar con las libertades, con el Estado de Derecho, incluso de eliminar físicamente a los que se les cruzan en el camino, como lo hacen en Venezuela y como lo hacen en Cuba, que son los países que ellos defienden, incluso Norcorea defiende el Partido Comunista Chileno, lo hacen. Entonces, el problema no es que yo los quiero ver como enemigos, el problema es que ellos ya me declararon su enemigo, y cuando tú tienes a alguien que dice, tú eres mi enemigo, ¿qué te queda a ti? Decir, no, no soy tu enemigo, te pone en una situación en la que tú no puedes evitar ser su enemigo. Porque o te rindes completamente y te entregas y haces lo que quieras contigo o tú te defiendes. Y en ese momento eres inmediatamente el enemigo. Axel, tengo que acabar. ¿Estamos volviendo a los años 60? A una especie de poscomunismo confrontado con posiciones... Es decir, ¿estamos en esa polarización de los años 60? Al menos en el debate intelectual y también político, en el fondo. Porque fíjate lo que me hablabas de Jara. Fíjate, el comunismo, no comunismo. Me sorprende... Sí, lo que pasa es que en Chile el comunismo sigue teniendo la misma relevancia. No, pero en España está pasando con la izquierda más extrema también. De golpe hay posiciones que son claramente poscomunistas, ¿no? Estamos volviendo a eso también en Europa, es decir... En cierto sentido, volviendo a eso. Y estamos enfrentando grupos, y esto es lo que me preocupa a mí, que la reacción que venga por el lado de la derecha también sea antiliberal y antidemocrática. Ahí está. Es lo que me preocupaba a mí. Me preocupaba eso. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? La pregunta ¿es posible evitar que destruyan la democracia y las instituciones de tu país, si es que han logrado llegar a ciertos puestos de influencia, de poder y todo lo demás, simplemente por la vía democrática? Porque acuérdate que Pedro Castillo en Perú intentó consolidarse en dictador. Y fue gracias a la Fuerza Armada peruana, que no lo respaldaron, que él no pudo consolidarse en dictador. Entonces, ¿es la vía democrática? Ojalá que sí. Pero fíjate, Pedro Castillo, la presidenta de México, está defendiéndolo y diciendo que es una víctima. ¿La presidenta de México es una poscomunista o sencillamente es una demócrata que tiene una mirada diferente? No, yo creo que ella es marxista y aparte con todo el proyecto de reforma al Poder Judicial, porque se está acabando la independencia de los poderes en México, la echó a andar López Obrador, ella la está sacando adelante, ¿cierto? Para tener esa dictadura sin apariencia de dictadura, porque hay elecciones, donde controlan también el Poder Judicial y todo lo demás. Yo creo que ella es comunista completamente. De hecho, es una de las que financia Cuba hoy en día. Les manda petróleo, siendo que Pemex está completamente quebrado. Entonces, si ellos pueden consolidar el poder, porque es un proyecto de poder, si ellos pueden consolidar el poder en sus manos, este es el tema. La ideología marxista tiene eso detrás, que es un proyecto de consolidación del poder. Eso es lo que es, y del poder total. Es cosa de leer a Engels, ni siquiera a Lenin. Parecía superada después de la caída del muro de Berlín, pero ya ves. Pero lamentablemente, como la especie humana sigue siendo la misma,
La disputa entre liberales y tiranos va a existir, ha existido toda la vida y va a seguir existiendo, como decía Thomas Jefferson, ¿no es cierto? El árbol de la libertad se tiene que regar con la sangre de patriotas y tiranos de cuando en cuando para mantener la libertad viva, porque tú vas a tener a los tiranos y a los aspirantes a tiranos ahí, y si nosotros no estamos dispuestos a combatirlos, vamos a tener que vivir bajo la tiranía, que es peor que luchar por la libertad. Bueno, estamos al final, Axel. Yo voy a volver al Nirvana. Yo soy Camus, yo soy Le Juste, el tipo que está a punto de tirarle la bomba al zar y cuando ve que hay un niño en el coche dice no la tiro, ¿no? Es decir, yo creo que la libertad tiene también esa parte moral y ética que es que si podemos luchar de una manera democrática, no luchemos nunca de una manera violenta. No, por eso está claro. Nosotros estamos en la lucha de las ideas, nosotros no estamos, sin nadie acá está armando una milicia, ni mucho menos. Nosotros estamos todavía, y yo creo que muchos... Pero me has insinuado que si hiciera falta, habría que hacerlo. Sí, si hace falta ir a combatir. Así como si un país va a invadir el tuyo, tienes que ir a combatir para defender tu país. Si dentro de tu país hay un grupo que quiere invadir tu país y tomárselo como un crimen organizado, como los narcocarteles de la droga, asociados con grupos políticos, tienes que ir a combatirlo si es necesario. Y si tu pueblo quiere... las Fuerzas Armadas, tienes que hacerlo. ¿Y si tu pueblo quiere a Jara de presidenta? ¿Qué hacemos con eso? La van a elegir, pero lo que pasa es que la institucionalidad en Chile está tiene la solidez suficiente, creo yo, como para que ella pueda ser presidenta y no tiene ni una posibilidad de consolidar un proyecto dictatorial. O sea, va a hacer mucho daño, no te equivoques, pero no va a poder consolidar un proyecto dictatorial. Eso lo trataron de hacer con la constitución que les rechazamos. Entonces, tampoco estoy diciendo que porque llegó alguien comunista con idea marxista-leninista al gobierno tienes que inmediatamente... No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si efectivamente hay un avance concreto, real, de consolidación del poder por parte de un grupo que quiere eliminar la democracia liberal, antes que sea demasiado tarde, tú tienes que intervenir para evitar que eso ocurra y restaurar la democracia, porque lamentablemente esas cosas existen. Uno puede ser un súper pacifista, pero el día de mañana cuando llega Rusia o Putin o alguno de estos y invade tu país, tienes que salir a defenderlo, tienes que tomar las armas. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarte someter nada más? Te vas a convertir en esclavo. Y lo mismo pasa con los enemigos internos. Si hay enemigos internos de la ciudadanía común y corriente, que son los que quieren controlar el poder total, así es como llegan los dictadores y los tiranos al poder. Y si somos tan ingenuos como para no entender eso y que esa es la historia de la humanidad... Bueno, también ahí llegan a veces los salvadores de la patria y son tan peligrosos como los dictadores, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso... Depende si es una cosa más institucional, pero pase lo que pase vas a tener que elegir una de las dos opciones, o el tirano comunista o la reacción institucional. O el tirano fascista. Ambos dos son peligrosos. El fascismo como tal, como lo viste en el siglo XX hoy día, no existe. O sea, ¿dónde está eso? O sea, yo no veo a gente de derecha. Se decía que Bolsonaro iba a armar una dictadura en Brasil, se decía que Milei era una amenaza para la democracia, se decía que Trump iba a acabar con la democracia, iba a ser el segundo Hitler, etc. Y están todos ahí. Eso es el discurso woke en el que no te lo compro. Axel, tengo que dejarlo porque me quedé sin tiempo. Me sabe mal porque habría continuado muchísimo más. Oye, gracias por la pasión, por la argumentación. No toda la compro, inevitablemente. Espero que no sea por las emociones, sino porque yo también tengo un poco de capacidad de pensar. Pero en cualquier caso, a veces a cosas, no, a todos nos pasa, si no es por no pensar. Bueno, en cualquier caso, gracias, de verdad, gracias. No es show, no es circo, no es performance, moral, es teoría, historia y evidencia.